Asishamushka mashikuna. Yaku kawsay yukanchik aspa kunugnina sumaq wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Asishamushka mashikuna. Asishamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas. Qué gusto acompañarles hoy en este espacio de la Minga por la Pachamama y contentos, ¿no?, de hacer este ejercicio ciudadano, comunitario, de hablar, de conversar, de decir cada uno nuestros puntos de vista para poder ir poniéndonos de acuerdo. Más o menos así me imagino se hicieron esto de los derechos humanos, ¿no?, nuestros derechos. Conversar, ponernos de acuerdo uno, otro y decir esto es importante, vean, esta reglita de aquí, entre todos, no destruyamos, pongámonos de acuerdo, ¿no? Y justamente de eso vamos a conversar el día de hoy, sobre cómo nosotros ciudadanos, ciudadanas en persona, pero también en colectivo, hacemos este ejercicio de nuestros derechos. Y en ese ejercicio de nuestros derechos también cómo vamos articulándonos, ¿no? Por supuesto les enviamos fuertes abrazos a quienes se suman a esta minga, ¿no? A las radios comunitarias como es Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Erpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo, Radio Intac en Imbabura. Y por supuesto, muchas gracias a este gentil espacio del canal YouTube de la Corape Digital TV, que hace posible que podamos estarles acompañando también con esta Minga por la Pachamama. Y quienes hacen posible también están en los equipos a Felipe Mosquera, a Paul Salas, que les vemos ahí, cómo han ido renovando en este espacio, ¿no? También nos vamos un poco acomodándonos ahí. Estamos más amplios, ¿no? Sí. En la cabina. Bueno, y estás más lejos. Tiempo, ¿no? y más tiempo vamos a estar también en el espacio que han ido gestionando mismo el equipo de la Corape, así que abrazos fuertes, y por supuesto nos pueden enviar también mensajes a través del Facebook. A quienes solo se pasan en el Facebook, pues nos pueden enviar ahí y nos pueden escribir a Minga por la Pachamama, y por supuesto también atentos en el Twitter Minga Pachamama. Ajá, sí, así pues, y con así empezamos, mejor dicho, este espacio de la Minga por la Pachamama, así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Y en esta ventanita entre el campo y la ciudad, lo que nosotros estamos justamente muy contentos, ¿no? Estamos aquí con una compañera con la que nos hemos ido conociendo, justamente aprendiendo esto de ejercer nuestros derechos. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto y desde qué organización estamos aquí? Hola Marcelo, hola Eli, muchísimas gracias por la invitación a Minga por la Pachamama, es un honor estar aquí. Bueno, mi nombre es Angélica Porras Velasco, yo ejerzo la profesión de abogada y pues ahí nos hemos ido conociendo. Soy parte de un colectivo que se llama Acción Jurídica Popular, que básicamente lo que hace es activar acciones constitucionales para proteger derechos de las personas, de los pueblos, de las nacionalidades y también de la naturaleza, ¿no? Porque acordémonos que nuestra Constitución también protege los derechos de la naturaleza. Y en ese escenario, ¿no? Hemos visto cómo vamos aprendiendo esto de ejercer nuestros derechos, ¿no? Y de exigir nuestros derechos. Pero también hay un proceso, cómo se ha ido desinformando, ¿no? Como que cuando hablamos de derechos humanos nos reducimos a unas apuestas mediáticas en el que cuando sale en la parte de la delincuencia, ¿no? Dicen, no, es que ahí solo salen los derechos humanos para el delincuente y no hay derechos para la policía, para los militares, y nos reducimos a ese escenario, ¿no? Y nos reducimos de ese escenario en el que vemos que no es solamente esa acción, sino más bien estamos hablando en este otro marco de derechos humanos. ¿Cómo podemos ir entendiendo eso? Es bien importante la pregunta que tú planteas, Marcelo, porque muchas veces se dice que los defensores de derechos humanos son defensores de delincuentes. Y esa es una
tergiversación que hace los grandes medios de comunicación, es una tergiversación que hace también las grandes corporaciones internacionales que quieren que la gente no se preocupe por lo que pasa alrededor. Entonces, los derechos humanos no solamente se refieren a los derechos a la vida, a la libertad, sino que también incluyen derechos que tienen que ver con el acceso a trabajo, a condiciones económicas adecuadas para vivir, a una buena alimentación, a la salud, también a la protección a los niños, niñas y adolescentes. Entonces no podemos tomar los derechos humanos y dividirlos, ¿no? Y criticar unos y no criticar los otros. No, tenemos que comprender que los derechos humanos son todas estas demandas que históricamente ha hecho la humanidad para vivir mejor. O sea, no son solamente para satisfacer las necesidades de unos y otros, sino para vivir mejor, para vivir armónicamente entre las personas y armónicamente también con la naturaleza, con el ambiente. Entonces, no podemos pensar en los derechos humanos solamente cuando hablamos de las cárceles. ¿Ahí se violan derechos humanos? Por supuesto que sí, porque las personas que están privadas de la libertad también son personas, pero los derechos humanos no se reducen a eso. Y eso no quiere decir que no nos debemos preocupar porque las personas que están privadas de libertad tengan acceso a comida, tengan buen trato, no sean torturadas. Sí, pero no solo eso abarca los derechos humanos. Y obviamente yo quizá una frase que a mí me gusta mucho para entender lo que es los derechos humanos es justamente una de un profesor ahí muy querido que dice que los derechos humanos son la ley del más débil. Es decir, que en una relación el más débil va a salir siempre atacado, golpeado, para proteger a él, al que está en una relación como más débil. Ahí están los derechos humanos. Sí, pues y en ese escenario también tenemos aquí a otro invitado también, compañero que nos hemos ido conociendo también en un escenario dentro de los alimentos, ¿no? Y también que nos ha ido preocupando, ¿no? Cómo también se han ido no sé la palabra, violando lo que nosotros tenemos como consumidores, pero sí que no nos gusta mucho, ¿no? Cómo han ido en el escenario de los alimentos las corporaciones determinando, ¿no? Lo que nosotros debemos comer, ¿no? Es que hay una libertad ahí de elección. Muy buenos días, tardes, ¿con quién tenemos el gusto y de qué parte, de qué organización, de qué institución pues llega? Bueno, muy buenos días con todas, con todos. Gracias, Marcelo, por la invitación. También un saludo a todos los radioescuchas de Minga por la Pachamama. Bueno, mi nombre es José Julio Villalba, soy nutricionista salubrista. Vengo de la Universidad Católica, de parte del Instituto de Salud Pública y de parte también de la carrera de Nutrición y Dietética, ¿no? Y en este escenario, justamente, no mirándole a la ciudadanía, porque ha sido en un espacio ciudadano en el que nos hemos ido conociendo, ¿no? Expertos en el tema jurídico, ¿no? Expertos en el tema de nutrición, y bueno, uno como ciudadano de a pie, aprendiendo de los expertos, ¿no? En este marco de la ciudadanía, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestros derechos dentro de este marco ya de los alimentos? Bueno, muy bien. Yo creo que estamos viviendo algunos hitos súper importantes en relación a la alimentación, a la nutrición. Justamente, como he comentado varias veces anteriormente en las aulas, en otros espacios, que realmente es un hito la derogación del decreto 645, ¿no es cierto? Creo que todavía no dimensionamos este triunfo, esta ganancia, ¿no es cierto?, de que se hayan recuperado estos impuestos a estos productos nocivos. Creo que todavía no hacemos quizás el discernimiento o la suficiente reflexión alrededor de lo que ganamos, ¿cierto? Y quizás por afuera lo ven con muy buenos ojos, ¿no? A veces en el propio país quizás no lo vemos como que fuera un hito, pero afuera lo reconocen y dicen, mira, qué importante es que se haya priorizado la salud, ¿no es cierto? Como bien decía la compañera, básicamente se protegió a los más vulnerables, ¿no es cierto? A los más débiles en este caso, que básicamente son los niños, las niñas,
los jóvenes, porque ¿cuál es la intención de tener un impuesto a estos productos nocivos? Básicamente es alejar, desmotivar su consumo a través del precio, ¿no es cierto? Entonces con eso sí vamos a ganar menos niños, menos adolescentes que consuman tabaco, que consuman bebidas azucaradas, ¿no es cierto? Es decir, que tengan un espacio en el que ellos no tengan la facilidad de comprar, ¿no es cierto? Y de consumir además. Entonces, primero, relevar, celebrar, esto es un hito importantísimo, y además también este hito de haber derogado este decreto también nos enseña que sí, la sociedad civil organizada puede tener sus resultados, ¿no es cierto? Y además también nos invita a que estas organizaciones civiles organizadas, de academia, se fortalezcan y también se consoliden, ¿no es cierto? Porque sí vemos en el largo de la coyuntura de estos días, y luego voy a topar el tema de la ley de desnutrición, es que básicamente hay una asimetría en cuanto a la participación en aspectos de política pública, es decir, muchos de los intereses particulares están cooptados por cierto grupo de interés y que nosotros como ciudadanos a pie, academia, no tenemos esos espacios, ¿sí? Entonces tenemos una asimetría gigante, es decir, la participación de estos grupos particulares es de 10-1 a la participación que puede tener la sociedad civil o la academia. Y entonces esa asimetría, esa brecha es la que deberíamos primero tratar de cerrar, ¿no es cierto? Y luego con este hito que les comentaba de la derogación del 645, yo creo que es importante, consolidar esa ganancia, y segundo, enfocarnos, ¿no es cierto?, en lo siguiente, en las mesas técnicas de estas que se deben conformar, y consolidar una estrategia fuerte en la que se sigan escalando estos impuestos. O sea, está bien que se haya derogado el impuesto, pero ¿cuál debería ser nuestra mira a futuro? Y eso es lo que dicen las recomendaciones técnicas, ¿no es cierto?, en salud pública, recomendaciones de la OPS, OMS, que se aumenten los impuestos de estos productos nocivos. Entonces, de aquí en adelante tenemos muchos retos a través de la academia, la sociedad civil, en ver qué estrategias y cómo se va a hacer eso, cómo escalar, es decir, cómo aumentar de manera progresiva los impuestos para que se siga consolidando esta idea de que el producto nocivo debe ser el menos llamativo y el producto saludable tenga que ser el más fácil de consumir para la población. Entonces, ese creo que es uno de los primeros retos, y quizás para ser un poco breve, el otro hito importante también es la discusión a través de la ley de la desnutrición que se está proponiendo en el país, ¿no es cierto? Y también nuevamente creo que el tema central es de esta simetría de participación. Básicamente hay poca, primero, participación de la sociedad civil, ¿no es cierto?, poca participación de la academia, ¿no es cierto?, lo cual refleja cosas, por así decirlo, que tratan de que esta ley se resuelva con rapidez y no se resuelva con participación, ¿no? Recientemente a nivel regional vimos que se aprobó la ley de alimentación en México. Ellos básicamente mencionan y hacen la referencia que llevan una discusión de 3 décadas, es decir, 30 años. Y acá no llevamos una discusión alrededor de aquello. Entonces, primero las asimetrías y luego también relevar la transparencia de estos procesos, ¿no es cierto? Hay muy poca transparencia de estos procesos, lo cual lleva a que nuevamente grupos pequeños tengan información privilegiada, ¿no es cierto? Y esta información privilegiada también se vea en cierta medida resuelta en tratar de tener beneficios a estos grupos de interés, ¿no es cierto? Claramente, ¿qué pasa con la ley de desnutrición? Se quiere promover nuevamente, en cierta medida, beneficios tributarios a las industrias privadas, ¿no es cierto? ¿En qué sentido es negativo esto? Que al momento de que se den beneficios tributarios a las empresas privadas, estos fondos van a ser manejados por ONGs
organizaciones privadas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa entonces con el Estado? Es decir, ¿qué pasa con el Ministerio de Salud? No hay recursos en el Ministerio de Salud, se deja de fortalecer lo público, se dejan de fortalecer los centros de salud. Entonces, en ese sentido estamos viviendo quizás otro traspié en función de la alimentación y la nutrición, ¿no? Por ahí pueden decir, mucha gente dice sol y sombra, o, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tuvimos sol con la derogatoria del decreto, ¿no es cierto? Y por ahí tenemos sombra en el sentido de que quizás no nos vamos a enterar y se aprueba la ley de desnutrición y nadie la ha discutido. O también eclipses, en el sentido de que cuando hablamos del decreto no 645 que pasó el otro año cuando se emitió, decían, habría pasado eso. Habría pasado eso, y entonces ya veíamos que uno de nuestros principales, no sé si ponerle enemigos, pero que nos ponen obstáculos, ¿no? Estos medios que son serviles, que son funcionales a estas corporaciones y que desinforman. Cuando se ganó el decreto, en cambio, preocupado, ¿no? La industria de alcohol, preocupada la industria de cigarrillo, preocupada las bebidas saborizadas, decir, miren, ahora sí, ya vamos a tener que subir, ¿no? Y decían, ni siquiera están desinformándonos, mintiéndonos, y que eso además se traduce en el discurso también de gente que está en cargos del Estado, ¿no? Hay un concejal me decía, pero imagínate lo que pasó con el decreto ese que ahora nos tocó subir impuestos. Y yo le dije, compañero, usted está desinformado. Los que están desinformando, usted les está haciendo caso a la industria del alcohol, a la industria del cigarrillo, que efectivamente eso no fue así, ¿no? Así es. Porque lo que ganamos como ciudadanía, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo quisiera decir que la primera cuestión que quisiera decir es tomar lo que nos contaba acá nuestro contertulio, y es el tema de la asimetría. Entonces, efectivamente, cuando detrás de las bebidas azucaradas, del alcohol y de las grandes industrias de alimentación, está gente muy poderosa. Ellos ponen en la asamblea 3 o 4 lobistas para estar sentados al lado del asambleísta, así de sencillo. O sea, para pasar diciéndole al asambleísta, vea, esto hay que cambiar, así hay que poner, y son pagados por las grandes industrias. Eso no podemos hacerlo nosotros, claro, porque pues, no tenemos plata. Claro, como ustedes no están ahí, es que nos toca estar haciendo nuestras tareas. Claro, nosotros tenemos que, ¿qué hacemos? Ajá. Mandar una cartita, hacer una acción de protección o una acción de acceso a la información pública. Pero pues pueden imaginar lo que es que en el debate que es en la asamblea, nosotros prácticamente no tengamos participación, no porque no querramos, sino porque eso está escondido. Y está escondido en un contubernio entre muchos de nuestros políticos, incluidos los asambleístas, y está escondido también porque hay un contubernio con los grandes medios de comunicación. Entonces, en el 645 pasó lo mismo, nadie sabía de lo que se trataba. Lo que pasó con el 645 es que se rebajaron impuestos a productos nocivos, ¿no? Alimentos como por ejemplo las bebidas azucaradas, el tema que son nocivas para la salud, el tema del tabaco que es nocivo para la salud, el tema del alcohol que es nocivo para la salud, y las armas y las fundas plásticas. De todo eso se bajó impuestos, sobre todo en las armas de un 300% a un 30%, y en los productos de tabaco calentado, que se bajó de 150 al 50%. El tabaco calentado que le dicen los vapeadores. Creo. Los vapeadores, ¿no? Exacto. Y que es un público además joven, menores de edad. Joven, para los jóvenes, para los adolescentes, para ellos estaba dirigido. Ajá. Entonces, lo que pasó con eso es que se bajaron los impuestos. Y lo que hicimos nosotros es pedir a un juez, a través de una acción de protección, que se elimine ese decreto, ese decreto, el 645, porque contiene una política pública que va en contra de la salud de las personas. Y ahí vienen los derechos. Claro, ¿por qué? Porque al ir en contra de la salud, se va en contra de un derecho fundamental humano que se llama salud. Y no solo la salud, sino alimentarse bien. Ajá. Porque también eso está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice todas las personas tienen derecho a alimentarse adecuadamente. Entonces hablamos del derecho de la salud, del derecho a alimentarnos adecuadamente. Del derecho a la seguridad integral. El derecho a la seguridad integral. Entonces ahí van sumando varios derechos que empezaron ahí justamente. Al ambiente sano. Ajá, al ambiente sano, con los plásticos que digan, no estamos contaminando.
No, pues, a los plásticos. Ecuador es uno de los países que más usa estos plásticos de un solo uso, que yo Claro. también he tenido que aprender un poco ahí leyendo. Y ahí cómo justamente se la trata. ciudadano, ¿no? Porque resulta que nosotros hemos ido incorporando también estos cambios de hábito personales. Sí, o sea, en realidad, por Sí. ejemplo, yo, bueno, Ajá. siempre me ha gustado comer sano, siempre me ha Ujú. gustado, pero este tema de estar en la oficina, de correr por un lado y por otro, a veces uno Ajá. se compra una cuestión Como por que ahí. ve la única opción es Sí, esa, ¿no? pero en realidad, después de este proceso, claro, ya entiendo lo que está detrás. No solamente es la salud de nosotros, que es muy importante y es un derecho fundamental, sino los intereses económicos de las grandes empresas, que inclusive son más poderosas que los propios países. Entonces hablamos de industrias, las de bebidas azucaradas, las de las colas que decimos nosotros, son industrias mega gigantes a nivel mundial, que obviamente nosotros somos números, no somos personas que no les importamos nuestra salud ni nada de eso. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Nuestra enfermedad llena los bolsillos de estas grandes industrias, no se diga de las de armas, ¿no? O sea, Claro, ya. ahí. La muerte llena los bolsillos de la gente que está detrás de las armas. Entonces, claro, los medios de comunicación, incluso hay periodistas a quienes les pagan justamente para que ayuden a poner o a posicionar en la opinión pública que estuvo muy mal que eliminen el decreto. Y también hay periodistas a los que les hablan para que les dicen no saquen esta noticia, oculten esta noticia. Y obviamente, por ejemplo, la ley esta de desnutrición ni hemos sabido. Ni hemos sabido lo ¿En que está qué punto sucediendo. está? Y Así en es. ese que no hemos sabido, sí nos preocupa porque ahí justamente hicimos una carta como ciudadanía a la Secretaría de Desnutrición Infantil, ¿no? Y que nunca nos han dado respuesta. Y en el que nos preocupaba justamente que en sus fotos, ¿no? Promocionando los acuerdos con las industrias, dices, eso es conflicto de interés, y eso es conflicto de interés, y ahí hablar de salud con conflicto de interés es como que justamente es peligroso, ¿no? Es peligroso porque vamos a estar informándonos y vamos a estar sobre las decisiones de la alimentación con quienes están interesados no en la salud, sino en su ganancia. Sí, justamente también como invitar a todas las personas a leer sobre la ley de desnutrición, ¿no es cierto? Y quizás mucho nos hace falta ahí la visión de derechos humanos. Justo en una parte del texto, ellos se colocan, ¿no es cierto?, en una de las propuestas, que la corresponsabilidad es de las familias, de acudir a los controles, ¿no es cierto? Es decir, esta mirada de que la culpa es de la familia, la culpa es de la persona, ¿no es cierto? Sí. Y no que la salud es un derecho que garantiza el Estado, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que nos llaman mucho la atención y justamente invitar en general a la población a que pueda leer, a que pueda participar. Y también la invitación es de cuestionarse, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitamos una ley solamente para la desnutrición infantil? ¿Y por qué no pensamos en una ley de alimentación y nutrición, ¿no? Si se entiende que esta es una política de Estado amplia, grande, en la que se pretende incidir en todo el ciclo de vida, es decir, desde los niños hasta los adultos mayores, y también no únicamente en la prevención de la desnutrición, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en sistemas alimentarios, cómo está nuestra producción de alimentos en el país, Claro. cómo está el tema de justamente la difusión, el marketing, ¿no es cierto? Estamos inundados de marketing, ¿no es cierto? Yo por donde vivo, al norte, si ustedes pasan por la prensa, van a ver ahí dos signos gigantes justamente por donde era la base del aeropuerto. Ven ahí un tarro gigante y un signo Cae, ahí. claro, con un abuelito ahí. Sí, y eso yo también he visto. Y además que empiecen estas empresas a hablar de la malnutrición, que ellos van a ser los que van a resolver la malnutrición, cuando con la evidencia científica está demostrado que justamente son responsables de la malnutrición que estamos nosotros en este momento. Estamos nosotros en contacto también ya con una compañera que estamos atentos ya. Sí, muy buenos días, tardes, ¿en qué parte del mundo se encuentra y con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Belén Proaño. Estoy aquí en una parroquia rural, pero dentro del distrito metropolitano de Ahí Quito. estamos, voy a ponerme los audífonos. Gracias por la invitación. Soy la coordinadora de la Mesa de Comercio Justo del Cabildo Sí, Cívico estamos de un Quito. poquito ajustándonos porque los volúmenes están aquí de retorno. ¿Dónde está?
Sí, vamos adelante. Estábamos nosotros mirando, ¿no? Un poco vamos a hacer el ajuste de la salida del audio. Mientras tanto, Angélica, ¿no? En este escenario de que ya se va hablando, ¿no? De que hay esta información privilegiada que hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo el Estado ha sido así la complicidad ya ni siquiera es escondida, sino que están ahí de la mano, han dado una carta, nos han dicho, bueno, hay estas observaciones, en donde se evidencia ahí clarito que no estamos hablando de un Estado que protege a los más débiles, sino que está más bien a los más vulnerables, sino que además está ahí como siendo cómplice con todas estas corporaciones, ¿no? Reafirmando esas observaciones, y que ahí está la industria del alcohol, la industria de bebidas, la industria de tabaco, están las de las armas ahí, las observaciones, porque según ellos está el decreto, no tenía que haberse sido derogado. Sí, yo creo que es importantísimo señalar algunas cosas, ¿no? Lo que se planteaba hace ratito, ¿qué es esto del derecho a la salud? Mira, el derecho a la salud es un derecho que se conoce como derecho prestacional. O sea, ¿qué significa eso? O sea, es un nombre técnico, digamos. Significa que si el Estado no está ahí, no existe garantía del derecho a la salud. Es obligación del Estado crear políticas públicas y poner lo suficiente en recursos para garantizar ese derecho. Es decir, lo que está haciendo ahorita el gobierno es inconstitucional. Porque lo que tú describes, que es sacar de mi responsabilidad como Estado y ponerle en la familia y ponerle en las industrias, que más son las industrias que nos enferman, es inconstitucional, porque el deber de garantizar esa alimentación adecuada es del Estado. Entonces tiene que poner plata, tiene que poner técnicos, tiene que poner todo lo que sea necesario, porque eso dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y el Protocolo de San Salvador, que se llama, que hace un desarrollo importantísimo de la salud. Tiene ahí un artículo 12 que le da, pero bastante amplitud al tema de la salud. Entonces, lo que está haciendo el Estado ecuatoriano es ilegal, y peor, que ahora resulta que a esas empresas transnacionales de la alimentación que ganan con la enfermedad del mundo, ahora les están poniendo como adalides de la lucha contra la desnutrición. Eso es ya una desfachatez increíble. Entonces, hay que comprender este tema, ¿no? Y por eso es que la reacción a la derogatoria, que bueno, que se deja sin efecto. Ahí hay una además técnica. Que hubo una respuesta, ¿no? Que con argumentos, ¿no? Decían, o sea, lo que ustedes están, las observaciones que ustedes nos han enviado, pues no proceden. Entonces, sí, efectivamente, saltó toda la empresa, ¿no? Saltó la de tabacos, la de bebidas azucaradas, bueno, todos saltaron. Las de licores, y dijeron, no, ¿cómo es posible que hayan dejado sin efecto el decreto 645? Y en complicidad, ¿no? Y obviamente con la presidencia de la República y la Procuraduría, sí, General del Estado. Entonces, lo que hicieron los jueces, lo cual, o sea, hay que felicitar, porque pocas veces nos encontramos con jueces íntegros. Los jueces lo que hicieron fue decirles, bueno, vean, ustedes no han sido parte, no pueden pedir aclaración y ampliación. Y por otro lado, tanto la Presidencia como la Procuraduría General del Estado pueden pedir aclaración, pero les contestamos que el 645 es una política pública y que por lo tanto nosotros podemos verificar si hay violación de derechos. Se ha verificado violación de derechos, por lo tanto, está dicho a que hay violación de derechos. Y en ese escenario entonces vamos mirando, ¿no? Cómo la parte jurídica es un soporte fundamental para estas acciones ciudadanas, en el que podemos ir también mirando ya la parte de lo que está sucediendo con la ley, ¿no? Ahí con la desnutrición. Y ahí se está hablando, ¿no? Justamente de los beneficios tributarios, que justamente fue parte del decreto, ¿no? El decreto fue resultado de los beneficios tributarios en el COVID, ¿no? Y ahí es en donde ya se va como generando también los intereses comunes de ellos, modus operandis, y ya se asomó el SRI también, que hay que ver cómo logramos frenar al 645, y que vamos nosotros también a ver qué hacemos con la ley de desnutrición, en donde nos están, más bien en esa ley, se van beneficiando ya un sector económico en desmedro de la salud. Bueno, sí, perdón que retome la palabra. Sí. Verás, las grandes industrias
con el pretexto, porque no es más que un pretexto de que vienen a invertir, te exigen exenciones tributarias. Pero esas exenciones tributarias, en este caso específico de los alimentos, en realidad van en contra de los compromisos internacionales de derechos humanos. Entonces, porque los compromisos internacionales, una de las cosas que te dicen son los impuestos saludables. ¿Qué son los impuestos saludables? Son impuestos que se ponen a estos productos nocivos para desalentar el consumo. Entonces, obviamente que hay que oponerse a estos beneficios tributarios que al final solo terminan siendo una mejora de las ganancias de las industrias, ¿no? Y los impuestos están creados en una sociedad justamente para atender a las necesidades de la sociedad. Y bueno, vamos a ver si es que logramos conectarnos. Estamos ya ahí. Muy buenos días, tardes. ¿Con quién tenemos el gusto y en qué parte del mundo se encuentra? Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Bien, estamos aquí justamente. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Belén Proaño, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, estamos justamente aquí en este diálogo desde la ciudadanía, ¿no? Ejerciendo y exigiendo nuestros derechos. Cuéntanos, ¿cómo está desde el espacio de Cabildo Cívico en este marco de la exigencia de los derechos? Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Qué bueno que podemos conversar un poco. Mi nombre es Belén Proaño y soy coordinadora de la Mesa de Comercio Justo, de Productividad y Agroecología del Cabildo Cívico de Quito. En ese sentido, estamos organizados entre algunas personas y colectivos para vigilar estos temas que ustedes nos están hablando. Realmente lo que ha sido muy esclarecedor lo que he escuchado, porque nosotros siempre hacemos desde un esfuerzo ciudadano que a veces tiene que aterrizarse un poco más del lenguaje y esa sinergia que se ha dado entre estos espacios más académicos y específicamente también medio legales, hablar de estos documentos, también estas normas, todos estos documentos que respaldan nuestra participación ha sido muy enriquecedor. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de amplificar las voces, de unificar, de ver cómo nos combinamos entre la ciudadanía, entre fortalecer las iniciativas que hacemos desde ahí. Y por ahí estamos, también tenemos espacios de poder llamar a sesión y reunirnos con personas supuestamente hacedoras de políticas públicas y ver si es que se escucha nuestra voz. Así que gracias por esta invitación. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los desafíos en el espacio ya en Quito, ¿no? Que se han ido presentando y también que van asomándose estas ordenanzas en el que también vamos mirando la importancia que es la participación ciudadana, pero que sabemos que es importante, pero que ahí no es evidente, no se ha evidenciado, no está ahí? Bueno, retomando también creo que el énfasis que tenemos que hacer en reconocer los derechos que están instalados en un montón de documentos nacionales e internacionales, en donde la participación ciudadana se tiene que ver reflejada ya en lo cotidiano, en el beneficio directo. En ese sentido, creo que no hay canales claros todavía, si bien están en las normas, hay ciertos reglamentos. Y particularmente en la actualidad, en este momento, va a entrar en discusión una ordenanza que justamente va a tratar este tema de territorios saludables, de espacios en donde se promocione una nutrición saludable, de huertos urbanos en donde se promueva la agroecología como una técnica de agricultura, pero también una fuerza de cohesión social. Y en ese sentido hay un gran potencial, pero no estamos muy visibilizados en ese trabajo de ordenanza y estamos como Cabildo, bueno, acompañando eso, ver si es que podemos poner más presión, porque en este espacio, en Quito, también hay estas disputas de las grandes industrias. Aquí en este espacio, ¿no? Vamos con Julio, justamente cómo vamos mirando, ¿no? Y a nivel nacional se hablan de las leyes, ¿no? Se va viendo los decretos presidenciales que van, que no van respetando los derechos que tenemos, ¿no? Que rebasan los derechos y qué importante entonces es ir pensando estos instrumentos que nos permiten mejorar una convivencia, pero también tenerle presente nuestros derechos también. Creo que nos estamos olvidando ahí de que estén presentes los derechos sobre los cuales podemos mejorar pues nuestras condiciones.
Sí, súper importante y gracias Marcelo por estos espacios porque creo que son pocos los espacios donde se puede reflexionar en el sentido de que, por ejemplo, María Belén nos menciona una ordenanza, ¿no es cierto? Y entonces quizás hay una intención de tener una ordenanza alrededor de la alimentación y la nutrición, ¿no es cierto? Y luego eso, ¿qué pasaría si es que por ahí se conversa la otra ley de desnutrición? Estas cómo se combinan, la una está subrogada de la otra, ¿no es cierto? Entonces por ahí también discutir esos temas, ¿no es cierto? ¿Cuáles tendrían como una instancia más grande, otra menor, ¿no es cierto? Como en este caso la ordenanza, ¿sí? Entonces conversar también sobre aquello, ¿no? Creo que también es relevante. También sí. Es totalmente importante que también se discuta a nivel ciudad el tema de las ordenanzas, ¿no es cierto? En el sentido de tener ciudades más sostenibles, ¿no es cierto? En involucrar contenidos, por ejemplo, de sistemas alimentarios, ¿no es cierto? Cómo nos estamos alimentando en la ciudad, cómo se está quizás dando beneficios a las personas que sí nos brindan, por ejemplo, alimentos saludables. Pensar en cómo se distribuyen, ¿no es cierto? Desde la academia reflexionamos mucho a partir de cómo se distribuyen, por ejemplo, los espacios de ventas de alimentos, ¿no? En alguna ocasión ya les mencionaba, en el instituto estamos pensando en realizar una estrategia que se llama food mapping, ¿no? Es de mapear las ofertas de alimentos, ¿no es cierto?, alrededor de la universidad, por ejemplo, y habíamos encontrado de un plomazo que teníamos igual una relación como de 8 locales de comida rápida, no saludable, a una oferta de 2 locales saludables, ¿no es cierto? Entonces, pensar la distribución de locales, pero también pensar mucho más allá, ¿no? ¿Cómo está la distribución de los mercados? ¿Dónde compramos, ¿no es cierto?, los alimentos frescos? ¿Dónde hay ferias agroecológicas? Estamos viendo el incremento y ahora todo el mundo, tanto estudiantes como compañeros, dicen, cierro los ojos, fin de semana y a la siguiente lunes ya veo otro de estos super hipermercados en mi barrio, ¿no es cierto? No solo hay uno, sino hay 2. Ya no hay tiendas, ya no hay alimentos frescos. Entonces también pensar que las ordenanzas pueden regularizar eso, ¿cierto? Entonces pensar que estas ordenanzas sí pueden tener una injerencia alrededor de la alimentación y la nutrición, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante, como dice María Belén, de darle la importancia del debate, de la discusión, que los concejales en serio se pongan a discutir sobre este tema, ¿no? Y también de la relevancia en general, ¿no es cierto? Justamente uno puede ver uno de los grandes problemas que tenemos como país en términos de salud es el gasto que tenemos en relación a las enfermedades renales, ¿no es cierto? Y las enfermedades renales en términos muy sencillos son consecuencia de los malos hábitos alimentarios, es decir, sobrepeso, obesidad, que termina en hipertensión, diabetes, y esta hipertensión, diabetes mal controlada en insuficiencia renal, ¿no es cierto? Hay un artículo científico más o menos que habla que la deuda del país es como de 500 millones para las dializadoras. Es más o menos el 11% del presupuesto anual del Ministerio de Salud. Wow. Es decir, no estamos siendo ágiles al hacer prevención. Estamos siendo muy derrochadores con el poco dinero que tenemos en curación y no en prevención. Digamos, es un saco roto donde metemos dinero y no estamos teniendo resultados en términos de salud. Entonces, estas propuestas deberían ser conversadas en los concejales. También, bueno, ahí quizás a María Belén invitarle y por ahí a que siga, digamos, con esa insistencia de que sí se pueda dar una ordenanza que permita que tal vez Quito sea un modelo también como ciudad alrededor de la alimentación y la nutrición. Así que por ahí puede ser ese un compromiso. Y ahí están asomando estrategias ciudadanas, ¿no? Que nos vamos poniendo en donde sí es posible pensar entonces en una ordenanza que hable de ambientes saludables y que sea que regule, que controle, porque a nosotros nos dijeron ahí que no es posible, que no querían hacer una ordenanza que controle ni que regule. Porque claro, ahí también me imagino que hay intereses también de este conflicto de interés, ¿no? Que creo que eso también es cómo logramos transparentar esos conflictos de interés, o esos intereses que tenemos con las industrias y transparentarlos, ¿no? Así es. Bueno, por supuesto que es posible una ordenanza y además la mejor manera de abordar estas cuestiones
es con los gobiernos más cercanos, es decir, con las juntas parroquiales, con las alcaldías, con las prefecturas, que son gobiernos más cercanos a la gente. Entonces, totalmente plausible, totalmente posible la ordenanza, ¿no? Y no solo eso, sino que una ordenanza para una buena alimentación, para comercio justo, porque estos grandes supermercados lo que hacen es destruir a las pequeñas tiendas, que además son las que reciben la mercadería de nuestros pequeños productores, de nuestros pequeños campesinos, que cultivan lo que comemos a diario. Entonces, y que lo cultivan de manera cercana incluso a la tierra, porque los cultivos de estos grandes supermercados son industriales, es decir, no aparece ni siquiera el ser humano ahí, porque todo se hace con máquinas y con fumigaciones y todo eso, y obviamente no me voy a meter a hablar de cosas que no sé, pero obviamente esas cosas tan obvias tienen que regularse. Porque lo que pasa, y por lo que te han dicho que no hay cómo regular, es porque hay muchos intereses detrás, porque hay mucho dinero detrás. Entonces, justamente por eso es que nadie quiere meterse, porque ¿quién se quiere meter con uno más grande? Porque siempre la industria es más grande que las iniciativas ciudadanas. Pero como ciudadanos podemos hacer muchísimo. Por ejemplo, yo a raíz de este 645 hago mis compras diferenciadamente. Entonces, compro lo que es fruta y lo que es verdura en estos pequeños lugares donde sé que son pequeños campesinos, y también tratando de buscar estos lugares donde no utilicen estos pesticidas y cosas así que son además malísimos, dicen los así científicos. pues nos dicen los médicos, doctorcito, estoy malito, ¿qué hace? A comer sin agrotóxicos. Exactamente. Entonces, también nosotros como consumidores y como ciudadanos podemos cambiar nuestros hábitos alimenticios pensando que nuestras enfermedades llenan los bolsillos de otros, ¿no? Entonces, así es que está súper bien eso, más bien hay que socializarlo, esa ordenanza tiene que ser socializada, hay que buscar que más gente se pronuncie a favor o en contra, lo importante es generar debate. Y en ese sentido, ¿no? Vamos un poco ya a ir cerrando el diálogo con Belén, si se encuentra Belén. Ya para ir cerrando el diálogo, Belén, ¿cuáles serían ahí tus principales preocupaciones y desafíos que vas mirando en Quito y en temas de cómo pensar la alimentación y también la participación ciudadana, ¿no? Cómo lograr nosotros activarnos, porque tampoco es fácil eso de que nos vamos nomás a activar así nomás, ¿no? Por defecto. Belén. Aquí, listo. Muchas gracias. Mira, creo que el gran desafío primero, como se fue mencionando, responde tal vez a una falta de información, que de mala manera se quiere siempre instalar la culpa en los ciudadanos, no sabemos, no nos enteramos, como que también si estamos hablando de derechos de alimentación sana, tiene que venir realmente una campaña seria de concientización del alimento. Entonces, creo que más allá de las funciones o cosas que se puedan hacer, sí estamos preocupados porque la ciudadanía no se entera un poco de esto. Estamos preocupados por la falta de transparencia, especialmente en temas, esta ordenanza busca también regular esta actividad de lo que es el desperdicio de alimentos, que como sabemos, en un principio todo está bien, pero si están atrás todos estos intereses ocultos y no se discuten y no hay espacio para la ciudadanía, no se puede visibilizar nuestra parte. Entonces, en el desperdicio de alimentos estamos tratando de que se hable y se ponga sobre la mesa una discusión acerca de un reglamento de estas donaciones, qué criterios se tienen que hacer, juntando estos criterios que estamos hablando desde de salud, sociales. Es muy amplio lo que nosotros estamos proponiendo y no es complejo, sino que realmente el diálogo es complejo, los espacios de participación. Y por último, estamos de acuerdo en que los espacios de comercialización tienen que ser diferenciados y tienen que ser los espacios públicos de la ciudad que acojan estas ferias agroecológicas. Y vamos a ir por ese lado, vamos a trabajar en la ordenanza, perdón, gracias por el espacio, porque así podemos ir juntándonos más y les vamos contando. Gracias, Belén. Entonces estamos justamente mirando, ¿no? Cómo las donaciones también se convierten en otro tema que hay que ponerle atención, ¿no? Y cuando hablamos de donaciones nos dicen, pero es que ¿cómo le vamos a votar
este alimento, se refieren a los ultraprocesados, ¿no? ¿Cómo le vamos a votar? ¿Cómo no les vamos a dar a la gente pobre que no tiene ni siquiera para comer un día? Nos toca dar este ultraprocesado, que es un producto no saludable. ¿Cómo entender entonces en estas políticas públicas, ¿no? Cuando dicen hay que impulsar entonces por seguridad alimentaria, ¿no? Con soberanía alimentaria, y vamos a hacer las donaciones. Y en las donaciones resulta quienes están ganando ahí efectivamente son estas grandes corporaciones, o sea, están como mirando más aristas, ¿no? Sí, y quizás ahí recordar como esa primicia que tenemos en salud, ¿no? De primium non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Entonces, pensar en primero no hacer daño, ¿no es cierto? Si estamos en una situación de vulnerabilidad, no vamos a donar algo que va a causar daño o más daño, ¿no? Es decir, ahondar en esa emergencia con estos productos nocivos. Si es que estamos trabajando en albergues, en situaciones, digamos, de personas que tienen vulnerabilidad, restrinjámonos de causar más daño, es decir, justamente de dar ultraprocesados que claramente estos tienen efectos nocivos para la salud. Entonces, sí procurar eso, creo que también es un tema que poco también hemos sido sensibilizados. Se ve muchas donaciones que que donan bebidas azucaradas, entonces siempre hay por ahí el postulado de al menos de eso. Y no se trata de dar al menos de eso, sino que se trata de dar lo mejor en esa situación posible, ¿no es cierto? Entonces, sí, también hace falta mucho trabajar en qué podríamos como recibir, ¿no? Especialmente también en las donaciones de alimentos, se cae en eso, ¿no es cierto? No podemos simplemente quizás en un albergue llenar de alimentos ultraprocesados solamente por llenar la barriga, como quien dice, ¿no es cierto? Sino que deberíamos pensar en recuperarle a esa persona en el estado nutricional y de salud. Entonces no es, digamos, tan escueto, tan sencillo de regalo lo que quiera, ¿no? Entonces es importante también pensar en eso, ¿no? Y bueno, eso, recordarles, primero no hacer daño en relación a lo que podemos ayudar. Y en ese sentido, ¿no? Vemos cómo se dan pasos también desde la ciudadanía, ¿no? En este año, pues celebrando la derogación del 645, este decreto nocivo, ¿no? Pero que vamos mirando que no hay un interés desde el Estado, ¿no? Vemos que siguen siendo más cómplices, ya se sumó, ojalá vamos a ver el SRI, cuál es el argumento que van a ir poniendo, pero son instancias en donde debemos decir, bueno, como ciudadanía, entonces, ¿con quién? ¿No? Ahora, claro, tenemos los jueces, ¿no? Que justamente esta parte que se hablaba, ¿no? Jueces íntegros es lo que necesitamos para efectivamente dar estos pasos de cuidados. Sí. Fíjate tú que todo esto que se ha hablado, por ejemplo, del tema de las donaciones y, por ejemplo, el tema de la comercialización. Si el Estado le pusiera atención a estas cuestiones, en realidad sí podríamos superarlo, porque fíjate, nosotros tenemos de todo. Y hay campesinos, pequeños campesinos, nosotros tenemos pequeños productores, eso en otros países no hay. Por ejemplo, en Argentina lo que hay es gigantes productores y claro, estas pequeñas cosas tú no consigues, la lechuga, la zanahoria, no la consigues. Las frutas. Entonces yo digo, fíjate, los pequeños productores que no pueden sacar su producción, que tienen un montón de problemas para colocarla en las ciudades y por otro lado en las ciudades lo que se da espacio es a los alimentos ultraprocesados. Entonces ahí tenemos un problema que no es de la ciudadanía, es del Estado. El Estado tiene que conectar eso, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y el Estado tiene que prevenir, como nos ha dicho Julio, ahí hay una cuestión, una política pública que ni siquiera se ha abordado. Porque el juez es la última instancia a la que uno debe recurrir. Así como no nos gusta meternos en problemas ni para el divorcio ante un juez. Igualito es también los derechos fundamentales. Pero ¿cómo estaremos de mal? Que no hay prevención, no hay reglas, no hay normas, que nos toca acudir en primer lugar al juez para que haga el favor de ayudar. Y fíjate que el Poder Judicial
está bastante cuestionado, es un poder muy corrupto, es un poder muy susceptible de ser presionado políticamente, así es que de vez en cuando encontrarse con jueces que dicen, no, o sea, a mí esto me parece evidente, porque además en el caso que llevamos, hubo amicus curiae de gente que realmente sabe del tema, que vino, que presentó sus documentos y sus estudios científicos, que era evidente. Entonces, pero casi eso ocurre rara vez. Y además el juez es el último, el garante ya cuando está violado el derecho, cuando lo importante es que ese derecho se cuide, se cumpla, sin necesidad que venga el juez y diga violador de derechos. Entonces, hay que retomar esa parte de la prevención, hay que retomar esa parte de la normativa, o sea, prevenir las campañas, informar, la prevención, luego ya la norma que tiene que cuidar los intereses nuestros, no de las grandes corporaciones. Entonces, bueno, pero si toca toca seguir yendo al juez, se tocará seguir yendo al juez para que diga algo, ¿no? Y que el Estado ya al fin también haga algo, ¿no? Que no es los beneficios hacia las corporaciones, ¿no? Sino los beneficios a la gente, a la ciudadanía, que es lo que exigimos, ¿no? Ya para ir cerrando este diálogo, ¿qué tal si tus palabras, ¿no? A todas las personas que seguramente nos están viendo, ¿no? Profesionales de la salud, ciudadanía, ¿no? Que capaz de que ahorita dicen, está pasando con esto de la ley de desnutrición y malnutrición, ¿no? ¿Cuáles serían? Muy bien, yo creo que, bueno, en primer lugar, seguir alentando, motivando estos espacios, Marcelo, creo que es importante seguir conversando. En segundo lugar, que seamos, digamos, ciudadanos, ¿no? Hay por ahí algunos textos que dicen Estado sin ciudadanos, ¿no es cierto? El Estado también se conforma de ciudadanos y ahí creo que también tenemos la obligación de estar en conocimiento, por ejemplo, de la ordenanza, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, socialicemos la ordenanza, socialicemos esta ley, discutamos, analicemos también, ¿no es cierto? Y quizás de relevar en estos dos puntos y lo que conversaba también Angélica y tú, Marcelo, en relación a los jueces, creo que también un tema importante que está viviendo el país es el conflicto de interés, ¿no es cierto? Sí. Y también invitar a que hayan conversaciones justamente alrededor del conflicto de interés y la ética alrededor de esto, ¿no es cierto? Y ahí justo pensaba en salud pública, a veces uno se pone el ejercicio cuando estudia. ¿Es ético que una persona, por ejemplo, fume en un espacio cerrado, ¿no es cierto? Y que esta persona fume y afecte a los que no fuman. En el sentido de que esta persona tiene la libertad de fumar y hacer daño a los demás. O cuando tú estás, digamos, ejerciendo ese ejercicio libre, digamos, de fumar, al momento que afectas a otro, afecta a otro derecho, ¿no es cierto? Entonces lo mismo funciona con las regulaciones, ¿no es cierto? Entonces lo mismo funciona con temas también alimentarios, ¿no es cierto? Nos está haciendo daño al resto el marketing, la difusión excesiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento se vuelve también esto un problema ético en el que debemos decir estas cosas que están haciendo están causando daño al resto? Entonces, también con eso finalizar, proponerle a la gente que reflexione, discierna alrededor del conflicto de interés y lo grave que esto es al conformar políticas de Estado, en el sentido de que las políticas de Estado tienen la finalidad de transformar la vida de sus ciudadanos. Es decir, si que tenemos una política de Estado viciada por conflictos de interés de ciertos grupos de poder, pues vamos a tener transformaciones de vida que vamos a ver que no van a ser saludables en este caso. Así es. Muy bien, Julio, Angélica, palabras y para ir cerrando el diálogo. Sí, yo voy a retomar el tema del conflicto de interés y voy a poner un ejemplo. Para que se comprenda lo que es un conflicto de interés. Entonces, pensemos en el señor presidente de la República, que es dueño o heredero, si quieren, de uno de los imperios del banano, de la producción de banano de nuestro país. Y supongamos que hay que discutir una ley o una norma para reducir los impuestos a los productores de banano. Entonces, ahí hay un conflicto de interés, porque la misma persona que tiene que resolver sobre hacer o no hacer una ley es la misma que va a salir beneficiada. Eso está prohibido por la Constitución. Eso está prohibido por las leyes. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos asambleístas
que son accionistas de grandes empresas o que han sido antes administradores de empresas que comercializan alimentos o de empresas que producen alimentos, ¿por quién creen ustedes que va a decidir ese asambleísta? ¿Por nosotros a quienes ni nos conoce o por el amigo del que antes era gerente general de la gran empresa? Ahí hay un conflicto de interés que está prohibido por la Constitución. Entonces, cuando vienen con el cuento de que sí, a la empresa está haciendo su gran trabajo, nos ha donado unos 100,000 o 200,000, eso es ilegal, porque aquí hay tráfico de influencias, hay conflictos de interés prohibidos por la Constitución. De eso tenemos que estar bien enteraditos. Lo otro es, tenemos que pensar en que la alimentación, la nutrición adecuada nos evitará después gastos y al Estado también, porque es nuestra salud. Hay que apoyar estas iniciativas ciudadanas, hay que enterarnos y hay que hacer conciencia. O sea, todos nosotros tenemos pésimos hábitos de consumo y hay que ir mejorándolos. Sí, hay que ir mejorando y hay que ir conociendo, ¿no? Muchas gracias. Seguro que vamos a estar nosotros acompañando también estos procesos del decreto, de lo que está sucediendo, que no nos dejan descansar. Siguen ahí tratando de darle el poder, ¿no?, a las corporaciones, y en estos otros espacios de la malnutrición y desnutrición, que hay responsabilidad hablar de resolver junto con quienes están produciendo, ¿no?, quienes son cómplices. Muchas gracias, pues y bueno, muchas gracias, estamos. Y Belén, para despedirnos en 30 segundos. Belén. Listo. Bueno, me sumo a todo. Muchas gracias. Y tal vez, bueno, estar enterados de que tenemos este contexto normativo, legal y todo que nos cobija, pero también fortalecer nuestra cohesión social, a veces lo colectivo, no dejar que estas malas decisiones políticas también resquebrajen los diálogos que tienen que suceder siempre dentro de la ciudadanía. Entonces, también trabajar dentro de nuestras organizaciones para poder unificar un discurso. Así que creo que se nos viene un desafío, pero es importante porque el resultado es comer rico y sano. Muchas gracias. Pues, y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita está en sus manos. Hasta la próxima. Aziza Muska Mashikuna. Yaku kausay yukanchi gaspa kunugnina sumak wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Aziza Muska Mashikuna. Aziza Muska Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.